Él ocupaba un lugar que ningún otro ser celestial había alcanzado jamás. Llamado el guardián más cercano al trono divino, era considerado el protector personal del Creador. Su presencia estaba adornada con resplandores incomparables. 9 gemas preciosas lo cubrían, cada una brillando con un fulgor único: cornalina, topacio, diamante, berilo, ónice, jaspe, zafiro, esmeralda y carbunclo. Cada piedra, al recibir la luz del Altísimo, devolvía destellos tan intensos que parecían fragmentos de fuego vivo que iluminaban todo a su alrededor. A este ser extraordinario le fue confiada una de las responsabilidades más sagradas: dirigir la adoración en los cielos. Su voz era como un río que no podía detenerse, un canto tan bello que se decía que ninguna otra criatura había recibido un don semejante. Pero, estando tan cerca de la gloria infinita, un sentimiento peligroso comenzó a crecer en lo profundo de su ser: el deseo de ser adorado él mismo. Este pensamiento nació antes de que existiera el tiempo como lo conocemos, antes de que el primer amanecer iluminara el mundo, antes de que una estrella brillara en el firmamento. En aquel cielo lleno de esplendor, millones de ángeles elevaban cantos desde diferentes lugares. Sin embargo, solo uno permanecía al lado del trono, guardando la misma presencia divina. Ese ser llegaría a ser recordado con temor y asombro a lo largo de la historia de la humanidad. Era conocido como el portador de la luz, Lucifer. No era únicamente hermoso, ni solo talentoso, reunía en sí lo mejor de todas las cualidades. Su perfección era tan grande que muchos ángeles no podían sostener su mirada, cegados por el resplandor que irradiaba. El Creador había formado incontables ángeles, cada uno con un propósito especial: mensajeros, guardianes, protectores. Pero a Lucifer le otorgó la misión más alta, la de ser el querubín protector, el guardián del propio trono. Nadie en todo el universo tenía el privilegio de acercarse tanto al poder absoluto como él. Imagina lo que significa ser depositario de esa confianza, estar a un paso de la gloria misma, sentir la energía creadora de cerca, tener la tarea de custodiar lo más sagrado. Cuando Lucifer entonaba sus cantos, el cielo entero enmudecía. Su voz no solo producía belleza, era una fuerza viva que transformaba los sentimientos. Quien lo escuchaba experimentaba gozo tan intenso que parecía quemar por dentro, y una paz tan profunda que casi se podía perder en ella como en un océano infinito. Multitudes de ángeles dejaban lo que estaban haciendo solo para escuchar ese sonido. Y no era para menos. Su cuerpo estaba revestido de piedras preciosas que no existen en la tierra, cada una reflejando la luz divina en matices que hacían que incluso el arco iris pareciera pálido y apagado. Sus alas resplandecían con un fuego que no consumía, un brillo constante que nunca se apagaba. A cada paso que daba, la luz lo acompañaba como si lo siguiera fielmente. Perfección, esa era la palabra que lo definía. Ninguna falla, ningún error, ningún defecto podía ser encontrado en él. O al menos, eso era lo que todos creían. Porque lo que parecía ser perfección absoluta comenzó a transformarse en un veneno silencioso. Cada día, Lucifer notaba más los gestos de admiración que recibía. Los ángeles se inclinaban a su paso, pronunciaban su nombre con respeto y murmuraban sobre su grandeza. Incluso Miguel, reconocido como el gran guerrero celestial, abría camino ante su presencia. Esa reverencia constante alimentaba en su interior un orgullo creciente, un orgullo que pronto lo llevaría a cuestionar el lugar que le había sido dado. Lucifer lo tenía absolutamente todo. Una hermosura tan intensa que podía deslumbrar a cualquiera, un poder tan imponente que podía doblegar voluntades y un talento musical capaz de estremecer los corazones más firmes. Pero todo ese esplendor no le pertenecía para sí mismo, debía emplearlo para exaltar a otro, para rendir homenaje a alguien que estaba por encima de él. Era considerado el mayor servidor del cielo, y aunque su grandeza lo distinguía de todos, seguía siendo eso, un siervo. Imagina por un momento que fueras él. Observas a tu alrededor y ves incontables ángeles inclinándose a tu paso, imitándote en tus gestos, deseando ser como tú. Escuchas las voces susurrando tu nombre con admiración, reconociendo que eres el predilecto, la estrella de la mañana, el especial. Sin embargo, cuando levantas la vista hacia lo más alto, te das cuenta de que, a pesar de todo, hay alguien por encima de ti. Siempre por encima de ti. Una presencia inalcanzable que no puedes igualar. ¿Qué pensamientos despertarían en tu interior?
¿Qué emociones se encenderían en tu corazón? ¿Qué ambiciones comenzarían a nacer en tu mente? En un instante decisivo, Lucifer contempló su propio reflejo en el cristal brillante del cielo. Lo que vio no fue solo su apariencia, sino un destello de su gloria personal devolviéndose a él como un espejo. Y allí, por primera vez en toda la eternidad, surgió un pensamiento extraño, un deseo peligroso que hasta entonces no existía en el universo. ¿Y si no tuviera que inclinarme nunca más? Ese anhelo secreto marcó el inicio de su transformación. El ángel más resplandeciente estaba a punto de convertirse en la sombra más oscura. ¿Cómo es posible que lo perfecto llegue a fracturarse cuando todo alrededor parecía intacto? Ese cuestionamiento interior coincidió con el acontecimiento más trascendental del cielo, la proclamación del plan eterno de Dios. El día había llegado y todos los ángeles fueron convocados a la sala del trono. Millones de seres celestiales se reunieron con expectación. El ambiente vibraba como si todo el universo aguardara un anuncio que cambiaría la historia. Entonces la voz del Creador resonó con solemnidad: «Haré algo completamente nuevo». Los ángeles inclinaron sus rostros hacia adelante, atentos y expectantes. ¿Qué podría ser más grandioso que lo que ya existía? ¿Qué podría superar la magnificencia del cielo? Entonces la declaración estremeció cada rincón: «Crearé a los seres humanos, y los formaré a mi imagen y semejanza». Un silencio profundo se extendió entre los ángeles. La confusión llenó los rostros de muchos. Ellos no habían sido creados a imagen de Dios, eran servidores, mensajeros, protectores. Pero esas nuevas criaturas serían diferentes, reflejarían la esencia del Altísimo, pensarían con creatividad, tendrían libertad para decidir, podrían imaginar y crear. Y el anuncio no terminó ahí. Las siguientes palabras atravesaron como un rayo el corazón de Lucifer: «Un día, mi propio hijo nacerá como uno de ellos. Se hará humano y a través de él reinarán sobre todas las cosas. Incluso los ángeles le servirán». Aquellas palabras golpearon a Lucifer con la fuerza de un trueno. ¿Servir a ellos? ¿Arrodillarse ante seres que ni siquiera existían aún? Criaturas formadas de polvo y aliento. Aquello era inconcebible para él. Mientras las legiones celestiales estallaban en cánticos de júbilo celebrando el plan divino, Lucifer sentía que su interior se desgarraba con un pensamiento que pronto se convertiría en rebelión. Lucifer permaneció inmóvil, como si el tiempo se hubiera detenido alrededor de él. Mientras los coros celestiales celebraban, su mente ardía en un grito silencioso: «No, no puede ser. No aceptaré esto». Él era el querubín protector, el guardián más cercano al trono, la estrella de la mañana. Su belleza eclipsaba a todos, su resplandor estaba adornado por piedras preciosas que reflejaban la gloria divina. Su voz, mezcla de dulzura y poder, era tan majestuosa que cada palabra parecía un trueno envuelto en miel. Y ahora, ¿se esperaba que se inclinara ante seres de polvo? Aquello era insoportable. En lo más profundo de su ser algo se quebró de manera irreversible, como un vaso de cristal perfecto estrellándose contra el mármol. Y allí nació algo jamás visto en la eternidad, un sentimiento abrasador, extraño y deformado. Primero fue como una chispa débil, luego una llama creciente que lo consumía por dentro. Era orgullo, el primero que jamás existió. Ese fuego corría por sus venas como veneno, pero en lugar de repulsión, le producía un placer perverso. Era como si, por primera vez, realmente estuviera despierto. Lucifer comenzó a pensar: ¿por qué debería servir a otro? ¿Acaso no soy lo suficientemente fuerte, lo suficientemente sabio, lo suficientemente glorioso para que todos me sirvan a mí? Miró alrededor y vio a los ángeles felices celebrando las palabras de Dios. Pero para él, aquellos cantos no eran júbilo, sino cadenas. Insensatos, murmuró en su interior, festejan su propia esclavitud. Y entonces surgió el pensamiento que lo condenó para siempre: yo podría gobernar mejor que Dios. No quiero servir, no quiero ayudar. Yo podría ser como Dios mismo. Esa idea venenosa se expandió en su mente como tinta oscura esparciéndose en el agua. A cada instante era más fuerte, más contagiosa, más irresistible. Por fuera, Lucifer mantenía su máscara intacta. Sonreía, alzaba su voz en los cantos, fingía adorar,
pero en su interior la rebelión ya había comenzado a tomar forma. El ángel perfecto se había convertido en el primer mentiroso del cielo. Y lo más increíble es que bastaron apenas 7 palabras para sembrar la semilla de la traición. Ustedes merecen lo que Dios no les da. Lucifer no comenzó convenciendo a los grandes guerreros ni a los líderes celestiales, demasiado arriesgado. Su estrategia fue astuta. Empezó acercándose a los invisibles, a los que nadie mencionaba, a los que cumplían tareas menores. Ángeles que limpiaban pasajes, que custodiaban portones olvidados. Con una mirada llena de falsa compasión les decía, yo los veo. Dios ni siquiera recuerda sus nombres, pero yo sí. Para ellos, ser reconocidos por la estrella de la mañana era como recibir un honor inmenso. Y esas palabras se transformaban en cadenas invisibles. Ustedes merecen más. Todos merecemos más. Así repetía, mezclando verdades con mentiras. Era como veneno disfrazado de miel, dulce al paladar, pero mortal al descender. Y los rumores comenzaron a multiplicarse como un fuego incontrolable. No hablaba de rebelión abierta, sembraba dudas disfrazadas de preguntas. Si Dios es amor, ¿por qué exige ser adorado? Si nos dio libre albedrío, ¿por qué no podemos usarlo? ¿Qué secreto se está escondiendo de nosotros? Poco a poco, multitudes de ángeles empezaron a reunirse en secreto, cautivados por la promesa de algo más grande. Lucifer dice que seremos como dioses, que gobernaremos reinos propios, que recibiremos nuestra propia adoración. El eco de esas palabras se expandía en rincones cada vez más amplios. Fue Miguel, el gran guerrero del cielo, quien primero percibió la anomalía. Cada vez que se acercaba, los grupos se dispersaban, las conversaciones se interrumpían de repente, los rostros se tensaban. Algo anda muy mal, comentó preocupado a Gabriel. La atmósfera se sentía cargada, como una tormenta a punto de estallar. Intentaron advertir a los demás, pero era demasiado tarde. Lucifer ya había envenenado las aguas. Y entonces llegó el momento decisivo. Cada ángel, sin excepción, tuvo que escoger: seguir al Creador o seguir a la criatura, creer en la verdad o abrazar la mentira. Increíblemente, 1 de cada 3 se puso del lado de Lucifer. 1 de cada 3 miró al Dios que les había dado vida, propósito y gloria, y le dio la espalda diciendo, elegimos a otro. Lucifer, envalentonado por su ejército de seguidores, marchó hacia el trono de Dios no con alabanzas, sino con desafío. Y con voz arrogante proclamó, subiré al cielo y levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios. Seré el Altísimo. Sus palabras estallaron en el aire como un rayo, rompiendo la paz eterna. Como cristal quebrándose en 1000 pedazos, la guerra se desató en el mismo instante. No hubo tregua, no hubo compasión. El cielo entero se estremeció con el estruendo de aquella batalla. Lucifer blandió la oscuridad misma, moldeándola en un arma de rebelión. Sus seguidores avanzaron gritando por su falso rey. El ejército de Dios respondió con un rugido imponente, y la eternidad fue testigo del choque más devastador jamás visto. Lo que antes eran cantos de armonía se transformó en gritos de combate. Alas resplandecientes que antes danzaban en perfecta unidad ahora golpeaban con furia. Espadas de luz pura chocaban contra escudos de sombra. El cielo, que siempre había sido sinónimo de paz, vibraba con un sonido aterrador, como si el mismo universo gritara bajo el peso de la traición. Lucifer luchaba con una furia tan intensa que parecía capaz de derretir estrellas enteras. Frente a él, Miguel combatía con una justicia tan poderosa que podía quebrar montañas con un solo golpe. Ambos se encontraron en el centro del conflicto, y cuando sus fuerzas colisionaron, el impacto sacudió la eternidad como una tormenta cósmica. Sin embargo, contra el Creador nadie puede vencer. Uno tras otro, los rebeldes comenzaron a caer, su brillo se apagaba, su esplendor se torcía, y aquel que había sido el más hermoso terminó marcado por la rabia. Su rostro, antes admirado, se transformó en un reflejo de odio y orgullo. Entonces resonó una voz como un trueno. Habían caído. 1/3 de los ángeles descendía hacia la oscuridad, cayendo sin detenerse, cayendo hacia un destino que ellos mismos habían escogido. El cielo presenció algo jamás visto, la primera batalla,
las primeras pérdidas, el primer corazón herido. Fueron derrotados, sí, pero no eliminados, fueron expulsados, sí, pero no aniquilados. Satanás impactó contra la tierra como un relámpago. Y al levantarse, ya no miraba al cielo, sino hacia un nuevo objetivo, un jardín puro, el Edén, y los dos seres humanos que vivían allí antes de que existiera la sombra. Esta vez, su estrategia sería distinta. Había aprendido de sus errores, no actuaría con arrogancia ni con estruendo. Ahora lo haría en silencio, con sutileza, usando el disfraz de la mentira y la seducción. Adán y Eva eran inocentes. Nunca habían escuchado una falsedad, nunca habían visto la muerte, ni experimentado el dolor. Eran como niños en un mundo perfecto, sin saber que el fuego podía quemar. Y Satanás se preparaba para ser su maestro cruel. Durante días los observó, estudiando cada hábito. Descubrió que Eva disfrutaba de caminar sola al amanecer, mientras que Adán solía distraerse con facilidad. Ambos sentían fascinación por el centro del jardín, donde crecían dos árboles únicos, el árbol de la vida, del cual podían alimentarse, y el árbol del conocimiento del bien y del mal, del cual no podían comer. Allí, Satanás vio la oportunidad perfecta. Tomó la forma de una serpiente. No era la imagen de un reptil temible como la imaginamos hoy, sino una criatura espléndida, adornada con un brillo de piedras preciosas que reflejaban la luz del Edén. Cuando se movía, parecía que un arco iris caminaba entre la hierba. Con paciencia, esperó junto al árbol prohibido, aguardando el momento exacto. Eva llegó tarareando, como acostumbraba. Se detuvo frente al fruto prohibido, tan cerca, tan curiosa, tan vulnerable. Entonces, la serpiente habló. ¿Es verdad que Dios les dijo que no podían comer de ningún árbol del jardín? Eva se sobresaltó. ¿Tú puedes hablar? Por supuesto que puedo hablar, respondió la serpiente. Pero dime, ¿es cierto lo que escuché? El ataque no fue directo. Fue brillante. No ordenó nada, no impuso nada. Solo hizo una pregunta. Y esa pregunta llevó a Eva a repetir las palabras de Dios, a pensar en ellas de una manera diferente. No, podemos comer de todos los árboles, excepto de este. Si lo tocamos, moriremos, contestó ella, intentando convencerse. La serpiente soltó una risa suave, no malvada, sino casi divertida, como si Eva hubiera dicho una tontería. ¿Morir? No morirán. ¿Quieres escuchar un secreto? Eva se inclinó. Y es que todos aman los secretos. Dios sabe que si comen de ese fruto, sus ojos se abrirán. Verán como Él ve, conocerán lo que Él conoce, serán semejantes a dioses. Ese es el verdadero motivo de la prohibición. Las palabras cayeron como veneno dulce. El rostro de Eva cambió. Nos prohíbe, murmuró para sí. La serpiente insistió. Míralo bien. Observa el fruto. Eva lo miró como nunca antes. Y en sus ojos ya no había un árbol prohibido, sino una promesa de algo más. El fruto parecía brillar, perfecto, maduro, lleno de posibilidades. La voz insistía en su mente, Dios lo tiene todo, todo el conocimiento, todo el poder, y los mantiene a ustedes en la ignorancia, como criaturas pequeñas. Eva levantó la mano temblorosa hacia el fruto. Dudó, la bajó, volvió a extenderla. Entonces llamó a Adán. Él se acercó corriendo. «Ha sido la serpiente», dijo ella. «Escúchala». Adán vaciló. También había escuchado, también había sentido la curiosidad clavarse en su corazón. Se miraron el uno al otro, miraron el fruto y otra vez se miraron, como si buscaran en los ojos del otro una excusa para ceder. Finalmente, ambos estiraron las manos. El fruto se desprendió con facilidad, como si hubiera estado esperando aquel momento. Eva mordió primero. Luego Adán. El paraíso no fue arrebatado a la fuerza. Fue entregado en un intercambio. Con esa primera mordida, la inocencia se quebró como cristal. Sus ojos se abrieron, pero no para la gloria, sino para la vergüenza, para el miedo, para la muerte. Y eso era exactamente lo que Satanás quería. La sombra de su engaño se extendió a través de toda la historia humana. Pero lo que más lo atormentaba era una promesa divina, pronunciada desde el principio. Un día,
un hijo nacido de mujer lo vencería. Aquel descendiente aplastaría su cabeza. Desde entonces, Satanás vivió obsesionado, vigilando cada nacimiento, temiendo cada vientre materno, porque en cada vida nueva podía estar aquel que lo destruiría. Satanás sabía que debía impedir el nacimiento de aquel niño prometido. Su primer intento fue a través de los hermanos Caín y Abel. Encontró a Caín solo en el campo, lleno de ira porque la ofrenda de Abel había sido aceptada y la suya rechazada. Entonces una voz susurró en su interior. ¿Ves? Tu hermano se cree superior. Su vida es un obstáculo para ti. El suelo será más fértil con su sangre. Las manos de Caín temblaron, y con un solo acto, cometió el primer derramamiento de sangre de la humanidad. El grito de Abel ascendió a los cielos, y Satanás sonrió. Si los humanos se destruían entre sí, ¿cómo podría llegar aquel descendiente que lo derrotaría? Pero, aún así, las generaciones continuaban naciendo, y la promesa seguía viva. Entonces Satanás amplió su estrategia. Comenzó a enseñar a los hombres secretos que no les correspondía conocer, formas de violencia, hechicería, guerras y autodestrucción que ni siquiera él había imaginado en un inicio. La tierra se llenó de tanta maldad que el corazón de Dios se quebró, y decidió enviar el diluvio para purificar el mundo. Pero aunque el agua arrasó todo, Satanás no pudo ser borrado. Y la familia de Noé sobrevivió, preservando la esperanza. En Babel, Satanás intentó un engaño colectivo. Inspiró a los hombres a unirse con un mismo propósito, levantar una torre que llegara al cielo, demostrando que no necesitaban de su creador. Pero Dios confundió sus lenguas, los dispersó y con ello multiplicó las oportunidades de que naciera el Mesías. Más tarde, en Egipto, Satanás encontró un nuevo campo de batalla. Allí, el pueblo elegido, aquellos destinados a traer al libertador, vivía bajo opresión. El enemigo susurró al faraón: «Los hebreos son demasiados, sus hijos varones un día se alzarán contra ti. Elimínalos». Miles de niños inocentes fueron condenados, pero uno de ellos fue rescatado en un cesto de juncos, Moisés, quien crecería para guiar a su pueblo hacia la libertad. Satanás no se rindió. Levantó gigantes para intimidarlos, reyes para perseguirlos y usó incluso sus propias debilidades para hacerlos caer. Cuando surgió David, de cuya descendencia nacería el prometido, intentó hacerlo caer en el mismo veneno que lo destruyó, el pecado y la culpa. Pero David se arrepintió, y la línea siguió intacta. Mientras tanto, los profetas anunciaban con claridad cuándo y dónde nacería el Hijo, en Belén, de una joven virgen. Satanás trató de eliminar la profecía, pero sus palabras ya estaban escritas, y lo que Dios había declarado no podía ser detenido. La historia de Satanás es la de un ser que confió demasiado en sí mismo y olvidó quién lo había creado. Su orgullo lo llevó a la ruina. Pero la historia de Jesús es totalmente distinta. Él se humilló, vino al mundo como hombre, sirvió, sufrió y venció. Y es por eso que hoy tenemos esperanza. Cada vez que sientas miedo, dolor o soledad, recuerda esto: el mal ya fue derrotado, el enemigo ya perdió. Tu futuro no está en sus manos, sino en las manos de Jesús, el Rey que venció a la muerte y prometió regresar. Y cuando regrese, no lo hará solo para poner fin al mal de una vez por todas, sino también para reinar junto a quienes lo eligieron. La decisión es tuya. Puedes dejarte engañar por el mismo veneno que destruyó a Satanás, la soberbia de creer que no necesitas a Dios, o puedes entregar tu vida al único que ya conquistó la victoria por ti. Así que reflexiona, ¿de qué lado estarás cuando el cielo se abra y el Rey aparezca? Ese día llegará, y en ese momento solo habrá una verdad que importará: estar con Cristo o estar en contra de Él. Si este mensaje tocó tu corazón, no dudes en darle like y suscribirte al canal. Tu apoyo nos ayuda a compartir esta verdad con miles de personas más. Únete a esta comunidad y caminemos juntos hacia el propósito que Dios preparó.